Mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a este video con el pastor Alfredo Gavarri. En esta ocasión vamos a reflexionar un poco sobre la revelación de Dios, cómo Dios se revela en el corazón del ser humano, cómo la misericordia de Dios es tan grande como el mismo universo para que pueda Dios, siendo nosotros nada, no representando nosotros nada en este universo, nada de valor, ¿ok? Como Dios, en su misericordia, ¿verdad? Él, siendo nuestro creador, demuestra todo su amor hacia nosotros, revelándose en nuestras vidas. Amén. Bien. Nada mejor que para sentirnos pequeños, chiquitos, ¿ok? Para sentirnos poca cosa, nada mejor que compararnos, ¿verdad?, con algo grande, algo bien grande, ¿ok? Bueno, tenemos en pantalla, ¿verdad?, esta imagen de una galaxia, ¿ok? Una de tantas galaxias, de los cientos de miles de galaxias que existen en el universo que llamamos universo conocido, universo visible. Hay un universo visible, es el que los telescopios, radiotelescopios pueden, digamos, de alguna manera discernir, ¿ok? Evidentemente todo no se puede ver. Se calcula que este universo que nosotros podemos ver tiene una magnitud aproximada de unos 10.000 millones de años luz. Eso significa que si el ser humano fuese capaz de viajar a la velocidad de la luz, ¿okay?, cerca de los 300.000 kilómetros por segundo, tardaría en llegar al extremo del cosmos, ¿ok?, 10.000 millones de años. Eso es mucho tiempo. ¿Qué representa eso con la vida de un ser humano? ¿Verdad? La vida de un ser humano al lado de eso es nada. Y son estas imágenes, digamos, estas comparaciones, las que nos ayudan a veces a poner nuestros pies, a volver a colocar nuestros pies nuevamente en la tierra, a sentirnos poca cosa, y a considerarnos en el justo valor que nosotros tenemos, que es muy poquito. Fíjense que cuando Dios ha creado al ser humano, no lo ha creado de una materia noble, como podrían ser perlas preciosas, o puede ser plata, o puede ser oro, o pueden ser otros tipos de cosas. La palabra creadora, la palabra creadora que se revela en el primer libro del Pentateuco, en el libro del Génesis, en ese primer capítulo y segundo capítulo, la palabra creadora hace al hombre a partir del polvo de la tierra, del barro de la tierra. Estamos, mis amados hermanos, y como dijo con mucho humor una vez un pastor, estamos hechos de barro cual botijo. Poquita cosa somos. Eso nos recuerda siempre, nos debe de recordar siempre que debemos de andar siempre con mucha humildad, porque somos poca cosa. No estamos hechos de una materia noble, estamos hechos de una materia muy sencilla, una materia que podemos decir o calificar de materia primigenia, muy poquita cosa, pero que ha dado lugar, ¿verdad?, a esta criatura que somos, y que Dios ha amado tanto que ha dado a su único Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Podemos leer esto en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y verso 16. Amén. Proseguimos, mis amados hermanos, en esta reflexión sobre la grandeza de Dios en su creación, en el mismo universo,
para darnos cuenta de el privilegio que Dios nos concede, ¿ah?, al revelarse a nuestro pensamiento, a revelarse a nuestra mente, para poder conocerlo. Una de las primeras cosas que aprendemos en teología en cuanto a Dios y en cuanto al hombre, su relación con el hombre, es que Dios es conocible. Es decir, que Dios se deja conocer. ¿Ok? No que el hombre lo pueda conocer por sus propios medios. ¿Ok? Sino que hay una serie de elementos que ayudarán al hombre a darse cuenta, ¿ok?, a poder acceder a ese conocimiento de la existencia de Dios por una parte y de la necesidad de Dios por otra. Amén. Son dos cosas diferentes. La revelación nos ayuda a comprender esos dos parámetros. Primero, la existencia de Dios, ¿ok?, y segundamente la necesidad de Dios. ¿Ah? Esto quiere decir de que el ser humano, a través de los elementos naturales, como nos dice el primer capítulo, en el primer capítulo de Romanos, hay dos secciones en ese capítulo, en la segunda sección de ese capítulo, nos habla de los tres elementos importantes de cómo Dios se revela al ser humano. ¿Ok? El primero, por supuesto, es la misma naturaleza. A través de las cosas creadas podemos conocer al Creador. ¿Ok? Podemos tener conocimiento de la existencia de Dios. Eso es una cosa. Y muchas personas pueden decir de que, bueno, algo debe de haber. Pero eso no significa que automáticamente el ser humano ya tenga una relación con Dios. Eso es otro paso. ¿Ok? Entonces, aprendemos a través del estudio en la teología de que Dios es conocible, Dios se puede conocer, Dios se deja conocer, y hay en esa revelación del conocimiento dos elementos. Uno, la existencia de Dios, y el segundo es la necesidad de Dios. ¿Ah? Nosotros aprendemos a tener necesidad de Dios, a depender de Él. ¿Ah? Puesto que Dios es mi creador y Él es quien da las leyes en este universo, yo tengo que estar sujeto a las leyes de Dios. Amén. Este segundo elemento, segundo elemento, ¿okay?, segundo paso, por así decir, es uno de los elementos que, digamos que eluden la mayoría de los seres de esta tierra. ¿Ok? No quieren creer en Dios, no quieren aceptar la existencia de Dios, porque por ende deberían obedecer a las leyes de Dios. Amén. Entonces, para no obedecer a las leyes de Dios, ignoramos, bueno, no ignoramos, sino ignoran, mejor dicho, ¿ok?, ignoran la existencia de Dios. Así no tienen que ver nada con la ley de Dios o con las obligaciones a la ley de Dios. Okay. Bueno, seguimos adelante en nuestra reflexión, ¿ok?, sobre la revelación de Dios en el corazón del ser humano. Y hay un texto muy especial en el libro de los Salmos, capítulo 36 y verso 9, que nos dice: en tu luz vemos la luz. Amén. En tu luz vemos la luz. Esto nos lleva evidentemente nuevamente al primer libro del Pentateuco, al Génesis, ¿ok?, cuando Dios hace que la luz aparezca en este universo. ¿Ok? Dios dice: sea la luz. Y la luz, y fue la luz. ¿Ok? Bien. Sin la luz, evidentemente, este universo estaría en tiniebla completa. ¿Ok? Si podemos ver la luz de las estrellas, si podemos ver la luz de los astros, es porque Dios ha creado la luz. ¿Ok?
La ciencia confirma, por supuesto, que lo primero que aparece en la creación, la ciencia lo confirma, ¿ah? Lo primero que aparece en la creación es la luz. Sin la luz no puede tener lugar ni siquiera el tiempo, porque el tiempo y la luz, su velocidad, la velocidad de la luz, todo tiene que ver. La luz, el tiempo y el espacio son tres elementos que científicamente van juntos, son tres cosas que van juntos. ¿Ok? Y cuando Dios ha creado la luz, cuando Dios ha dado lugar a la luz en el universo, ha empezado a correr el tiempo y ha empezado a expandirse el espacio. ¿Ah? Ahí tenemos cosas que son científicas, pero que también están en la misma palabra de Dios. Amén. Y el Salmo 36, verso 9, no puede ser más explícito. ¿Ok? En tu luz vemos la luz. En la luz de nuestro Señor, en el alumbramiento de su revelación en nuestras vidas, es cuando nosotros podemos conocer, tener conocimiento de Dios y tener conocimiento de la necesidad de Dios. Amén. Mis amados hermanos, esto nos indica de que el ser humano, por sus propios medios, no puede conocer a Dios. ¿Ok? La naturaleza nos enseña que hay Dios. El libro de Romanos capítulo 1, en la segunda sección, ahí vemos que cuando dice que a través de los elementos creados podemos ver la obra del Creador. ¿Ok? Listo. Y toda la creación clama y proclama, exhibe que hay un Creador. ¿Ok? Entonces, a través de la creación, mis amados hermanos, nosotros, el universo, digamos que todos los seres humanos, ¿ok? Todos los seres humanos de esta tierra pueden saber a través de la creación que hay un Dios. ¿Ok? Pero hay un poco de límite ahí, ¿ok? Sí, hay un Dios, pero no sé qué Dios. Para eso, ¿ok? Para eso está la iluminación de Dios en el corazón del ser humano. Necesitamos entonces, para conocerlo a Él personalmente, de manera personal, ¿ok? Necesitamos que esa luz alumbre en el corazón de todos los seres humanos. Amén. Hay otro texto también en el Evangelio de Juan, ¿ok? El Evangelio de Juan, donde nos habla que también cuando nos habla del verbo, ¿ok? Y nos lo presenta también como la luz que ilumina a todos los seres humanos, ¿ok? Y ahí también vemos en este texto del Evangelio de Juan, está en el capítulo 1, y podemos ver también esta semejanza de cómo desde el principio, ¿verdad? La palabra estaba ahí en el mundo no la conocía, ¿ok? Pero ahí estaba, como esperando a que el hombre tuviese un encuentro con la luz. Y es justamente, mis amados hermanos, lo que pretende la palabra de Dios con todos nosotros, es que tengamos ese encuentro personal con nuestro Dios. Amén. No deja de sorprendernos, mis amados hermanos, de que un Dios que ha sido capaz de crear este universo tan grande, ¿ok? Si el universo es grande, ¿cómo no ha de ser grande nuestro Dios? ¿Ah? Fíjense, hay unos textos, por ejemplo, hay un texto de Primera de Reyes, donde Salomón dice, ¿será verdad que Dios morará en la tierra? ¿Ah? ¿Será verdad que Dios morará en la tierra? Y Salomón, ahí en Primera de Reyes dice, si los cielos de los cielos, ¿ah?
si los cielos de los cielos no pueden contenerte, ¿eh? ¿Cómo vas a morar aquí en una casa que yo te he construido? ¿Ok? Eso nos ayuda a reflexionar un poco también en la grandeza de Dios. Amén. Pero miren, Dios, la misericordia de Dios va tan lejos, va tan allá, que después de morar ciertamente en una casa hecha por manos humanas, ¿ok? Dios ha querido también morar en una habitación mucho más humilde, por así decir, ¿ok? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios mora en nosotros. En 1 Corintios, del capítulo 3, ¿ok? Ahí vamos al verso 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Ok? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Esto nos ayuda, por supuesto, mis amados hermanos, a reconocer la grandeza de Dios, ¿ok? Y también a meditar en ese privilegio que Dios nos ha dado. Amén. Dios podría morar exclusivamente en algún lugar, digamos, mucho mejor, ¿ok?, que el corazón del ser humano. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice, por el amor que prueba hacia nosotros, ese amor tan incondicional, que Dios quiere morar en nuestras vidas. Amén. ¿Saben? Nosotros, a los ojos de Dios, representamos algo muy especial. A pesar de que no somos nada, a pesar de que somos una mota de polvo perdida en este universo tan grande, Dios ha mostrado su amor hacia nosotros. Amén. Mis amados hermanos, creo que meditar sobre esta revelación que Dios ha hecho en nuestros corazones, Dios se ha revelado en nuestros corazones para que lo conozcamos, para que tengamos una relación íntima con Él. Amén. Para que aprendamos cada día a vivir cerca de Él. Amén. ¿Saben? Las distancias que hay en el universo son tan grandes. Recuerden que, por ejemplo, el astro que tenemos más cerca, que es la Luna, está aproximadamente a unos 300.000 kilómetros. ¿Ok? Comparamos eso, por ejemplo, después con la distancia al Sol, cerca de 150 millones de kilómetros. Una distancia enormísima. ¿Ok? Las distancias en el universo son enormes. ¿Ok? Son enormes, enormes, enormes. Se calcula que la distancia de la Vía Láctea, es decir, lo que ocupa, digamos, de lado a lado, para ir de un lado a otro lado, sería aproximadamente de unos 300.000 años luz. Habría que viajar a la velocidad de la luz y para recorrer esa distancia, ¿ok?, de ir de un lado a otro. La distancia es enormísima, ¿ok? Y nosotros, mis amados hermanos, el privilegio que tenemos es de que Dios no es un Dios tan lejano. Dios no está a 300.000 kilómetros, Dios no está a 150 millones de kilómetros, y Dios no está a millones de años luz. Dios mora en nuestros corazones. Dios está en nuestro interior. Vive con nosotros. Mora con nosotros. Convive con nosotros. Meditemos, pues, el lugar que nosotros estamos concediendo a Dios. El lugar, la plaza, el sitio de honor que le estamos dando. ¿Qué lugar le estamos dando a Dios? Amén. ¿Aprovechamos bien esta comunicación que tenemos directa con Dios? Amén. Algunos
mantienen esa comunicación con Dios solamente cuando tienen algún tipo de necesidad, algún tipo de urgencia. Y acuden a Dios como quien va al supermercado con la lista de la compra. Necesito esto y esto y esto y esto y esto y esto y tal. Ya. ¿Okay? Y en eso se resume muchas veces la comunión del ser humano con Dios. Y ahora nosotros como creyentes, como supuestos creyentes, ¿okay? ¿Qué tipo de relación tenemos nosotros con Dios? Dios, hemos dicho que es un Dios conocible, es decir, un Dios que se deja conocer, que nos alumbra con su luz para que nosotros lo podamos conocer. Pero también Dios es un ser, ¿eh? Es un Dios, incluso el lenguaje que queremos emplear a veces no sabemos ni cómo emplear este lenguaje, ¿ok? Cuando hablamos entre seres humanos es más sencillo, hablar de Dios es muy difícil, ¿ok? Incluso para nosotros los pastores, ya que llevamos toda la vida escudriñando las escrituras, meditando la palabra de Dios, estudiando la teología, etc., nos resulta a veces difícil comprender y hablar de cómo es Dios. Pero miren, Dios es alguien que quiere tener una comunicación con usted. Amén. No se encuentra en la luna, ni se encuentra a 150 millones de kilómetros. Dios quiere revelarse en el día de hoy en su corazón. Y tal como hizo la luz en el Génesis, también quiere que la luz aparezca en su vida, en su corazón. Amén. También quiere que exista esa relación íntima con usted. Amén. Bien, vamos a dejar estas reflexiones así en el aire. Amén. Y que nos ayuden, por supuesto, a tener un acercamiento hacia Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Amén.